Soy Mercedes Castro y en nombre de Fundación BBVA quiero agradecerles por acompañarnos en nuestro tercer webinar, que lleva por título El Bicentenario de la República, apuntes para la escuela. Nos acompaña una invitada especial, la doctora Carmen McEvoy. Ella es historiadora de la Universidad Católica del Perú, doctora en Historia por la Universidad de California, profesora principal de la Universidad de South Tennessee en Estados Unidos, presidenta de la Comisión del Bicentenario. Ella ha recibido también numerosos reconocimientos y distinciones, como la beca Guggenheim, el Premio Nacional Jorge Basadre, la Medalla de Oro de la Municipalidad de Lima. Ha sido embajadora del Gobierno del Perú en la República de Irlanda, cargo que asumió hasta el año 2018. Sus temas de investigación abarcan el estudio del siglo XIX, destacan sus trabajos sobre cultura política y el republicanismo peruano, la Guerra del Pacífico, así como el Partido Civilista y Manuel Prado, entre otros temas. Dentro de sus libros podemos mencionar títulos como En pos de la República, ensayos de historia, política e intelectual, La utopía republicana, ideales y realidades de la formación de la cultura política peruana, Soldados de la República, guerra, memoria y correspondencia en el Perú. Además, es autora de diversos artículos en importantes revistas académicas y capítulos de libros en trabajos colaborativos, así como columnista en el diario El Comercio. El webinar de hoy tiene como objetivo aproximarnos al bicentenario de la independencia del país a partir de la reflexión sobre la formación de la República. Se conversará sobre ideas centrales para la enseñanza y el aprendizaje de la historia del Perú en la escuela, con el fin de contribuir de esta forma a la formación de la ciudadanía. Los dejo en este momento con Carolina de Belaunde, investigadora principal del Instituto de Estudios Peruanos, para que dé inicio a este conversatorio. Muchas gracias. Gracias, Mercedes. Buenas noches. Gracias a todos, en especial a los maestros y maestras por acompañarnos en este tercer webinar. Tenemos hoy el gusto de tener con nosotros a la doctora Carmen McEvoy para abordar temas que son muy relevantes de pensar desde la escuela peruana a puertas del Bicentenario de la Independencia. Hemos planteado este webinar a partir de algunas preguntas sobre las que queremos reflexionar con ustedes. Entonces, Carmen, ¿qué te parece si empezamos conversando acerca de las celebraciones de la independencia? ¿Cómo hemos recordado en la historia del Perú las celebraciones de la independencia? Bueno, primero, buenas noches, muchísimas gracias por esta oportunidad, Carolina, Mercedes, Natalia, por haberme invitado para conversar sobre un tema muy cercano a mi corazón. Siempre cuando me presentan, no se pone entre mis credenciales que yo tuve un bachillerato en educación básica regular. Yo quería ser maestra de escuela. Entonces, inicialmente, ¿no? Ya después, por cuestiones de la vida, mi vida asumió otros rumbos y terminé enseñando. O sea que la enseñanza y la cercanía con los maestros es algo muy importante para mí. Y sobre todo en proveerle a los maestros de los instrumentos necesarios para enseñar, ¿no? Y de la motivación y de la mística. Entonces, feliz de estar contigo y conversar sobre estos temas que son muy cercanos a ti, pero también muy cercanos a mí como profesora y como maestra, ¿no? Me encanta la palabra maestra. Mi hija también es maestra y venimos de una familia de maestros, he tenido una bisabuela maestra. Entonces, bueno, digamos, el momento que nos toca, primero haciendo un poquito de historia de los bicentenarios, ¿no? El primero, que es en 1871, y que es bueno recordarlo, ocurre un año después del asesinato de Balta, la revuelta de los Gutiérrez, el asesinato del presidente elegido José Balta, la movilización en Lima que sigue a su asesinato, y la ejecución de los hermanos Gutiérrez en la Plaza de Armas de Lima, ¿no? Entonces, un año después de haber cumplido 50 años, hay una implosión del Estado castillista, y Lima vive una de sus jornadas más dramáticas, de las más dramáticas en su historia. Anteriormente había habido la Exposición Nacional, he leído de que se comienzan a organizar celebraciones en las provincias, Ayacucho, y eso es importante, ¿no? Junto con la crisis que se está dando del Estado peruano, o sea, es un Estado que surge después de la guerra, de las cenizas de la guerra con el guano, e implosiona, o sea, implosiona 50 años después
en nuestro primer, digamos, nuestro primer aniversario, pero la independencia se está celebrando en Ayacucho. Entonces es interesante tener eso como referente, ¿no? Que las primeras celebraciones no necesariamente van a ocurrir en Lima, sino van a ocurrir en provincias como Ayacucho, un departamento como Ayacucho que considera que él ha liderado la independencia y que tiene la primacía en la celebración, ¿no? Entonces eso después ya desaparece, viene la Guerra del Pacífico, vienen momentos muy amargos, viene la ocupación. Y otra cosa interesante de esta primera celebración es que está precedida por la peste de fiebre amarilla en Lima, donde hay 4.400 muertos, ¿no? Que el profesor Locio ha dicho que es una cifra escalofriante, ¿no? Entonces, peste, crisis del Estado, muy parecido. O sea, no estamos entrando, digamos, a un territorio diferente del que se ha vivido un poco el Perú en vilo. El Perú en vilo, celebrando sus aniversarios con el corazón en la boca. Después viene la segunda celebración, que sería el centenario con Leguía. Leguía intenta darle al país una suerte de modernización truncada, pero modernización al fin, donde Lima lidera, ¿no? Entonces ahí pasa un poco este liderazgo más bien provinciano que se había venido dando anteriormente, y Leguía centraliza, como ha centralizado el poder, centraliza la celebración, ¿no? Y ocurre todo lo que conocemos, la monumentalización de la ciudad, está la generación del centenario, están las discusiones sobre los ideólogos de la independencia, Porras comienza a hablar de los liberales, ¿no? Entonces aparece ya una discusión muy interesante, Germán Leguía, que es otro gran historiador, ¿no? Ya toda una discusión historiográfica, pero Lima comienza a centralizar la celebración, ¿no? Y se da la centralización porque Lima se está modernizando, ¿no? Se están dando las amplias avenidas, entonces ahí muchas personas demandan, bueno, pero con Leguía había monumentos, bueno, pero fue un momento de la historia del Perú, ¿no? Y después viene ese esquicentenario, que es otro momento interesantísimo, en que la misma revolución de Velasco le devuelve a los sectores populares y le devuelve a las provincias su voz. Y ahí aparece Tupac Amaru, ¿no? que se convierte en una suerte de protagonista o proto-independentista, cosa que no es verdad, porque los términos de la rebelión no son los términos, digamos, de una revolución por la República, sino que tiene pues elementos coloniales, ¿no? Pero se está produciendo la reforma agraria, ¿no? Hay toda una eclosión social y es un ícono, ¿no? Porque se convierte en un ícono, incluso estéticamente, ¿no? Se hace todas estas imágenes de Tupac Amaru, de su sombrero, que van a acompañar el nacionalismo de Velasco, ¿no? Entonces, ese es otro momento donde ocurre algo que a mí me parece importantísimo, que es la publicación, la progresiva publicación de los documentos de la independencia, ¿no? Y yo creo que ahí está, más allá del ícono, más allá de la simbología que quiera utilizar Velasco, yo creo que historiadores brillantes como Tauro del Pino, como De la Puente, como Dunbar Temple, probablemente en alguna conversación le hacen recordar que existen estos documentos y que puede haber una puesta en valor de estos documentos. Y ellos hacen una labor fantástica. O sea, yo creo que todavía no se les puede agradecer lo que han hecho ellos con nuestra documentación. Pero como esas cosas que pasan en el Perú, que son pues parte de nuestra vida, surge el texto de Karen Spalding y Heraclio Bonilla, que se llevan toda la atención. Entonces, mientras que están las hormiguitas ahí trabajando, colectando, poniendo juntos los tomos, justo estaba leyendo La Abeja Republicana, sale una edición facsimilar con el prólogo de Tauro, anotada.
y todo este grupo que se reúne, probablemente pues Manu Militari, ¿no? Es un momento en que Velasco dice, acá se ponen todos a trabajar, yo les pongo a los copistas, ¿no? Es un momento de gobierno militar, entonces donde las cosas se pueden realizar porque se ponen los términos y todo lo demás, pero aparece este articulito, que no sé cuántas páginas tiene, 20, 30, y se lleva toda la atención. ¿No? Entonces se lleva la atención, y yo creo que injustamente, porque con todo el respeto que se merecen los autores, ninguno de los dos había leído la colección documental. Entonces, ¿cómo puedes entrar a tallar en una discusión donde las fuentes documentales recién están siendo recopiladas? ¿No? Entonces yo creo que ahora, en esta, digamos, la última de la serie, el 2021, la comisión le va a rendir un homenaje a estos comisionados, ¿no? A este grupo de peruanos, vamos a enterarnos el contexto, cómo se reunían. Hay algunos documentos que hemos logrado recuperar que están en el Archivo General de la Nación, de sus reuniones, ¿no? Pequeñas anotaciones de lo que estaban haciendo, volverlos a la vida y darles las gracias. Porque yo creo que no se le dio las gracias justamente porque nos encantan estas discusiones así tipo efectistas, ¿no? Y esto ocurre no solamente en el Perú, o sea, siempre que se han recuperado documentos, hay gente que está a favor, hay gente que está en contra, pero ahora, y yendo al 2021, nos estamos dando cuenta de muchas cosas, que se está haciendo muy buena historia regional con esos documentos. ¿No? Que se puede recuperar el protectorado, que se pueden recuperar las entradas de Álvarez de Arenales a la sierra, todas las luchas guerrilleras, todo eso está en los documentos, ¿no? Entonces, ¿qué está haciendo? Un poco sería y bueno, y ahora viene paralelamente, con estos intentos nuevamente de recuperar memoria y de todo lo demás, la implosión del Estado. Estamos ante la implosión del Estado. O sea, probablemente una situación similar a la que se dio en el 71, ¿no? El Estado está implosionando, ¿no? El Estado está implosionando, es el Estado post-Fujimori, está mostrando llegó la pandemia, entonces, digamos, es un momento pandémico, pero también es un momento de crisis política profunda. O sea que probablemente sin la pandemia hubiéramos tenido esta crisis política que tendríamos que haber abordado, pero que la pandemia ha acelerado. O sea, la pandemia lo que nos ha hecho ver son en estos 200 años, ¿qué cosas has hecho con tu república? Esa es la pregunta, ¿no? Sí, sin duda. Y quiero resaltar como varios puntos que has mencionado, que me parecen bien relevantes, ¿no? Como las celebraciones de la independencia han buscado vincular a la población e involucrarlas en la reflexión, ¿no? En un inicio de lo que se quería era involucrarlas en esta discusión de todo lo que implica pasar de súbditos a ciudadanos y de lo que significa ser parte de una comunidad, ¿no? Y esto va a estar como bien presente a lo largo del siglo XIX, ¿no? Y también hay, en lo referente a las celebraciones correspondientes al centenario que mencionabas de Leguía, toda esta idea de la patria nueva, y en ese planteamiento cómo trata de vincularlo con la independencia y traer esa idea de la refundación de la patria, ¿no? Entonces es bien interesante cómo en todas las celebraciones hay una suerte de reflexión que nos regresa a conectarnos con el pasado, ¿no? Absolutamente, o sea, es imaginarnos, ¿no? Es imaginar lo que somos, ¿no? Por supuesto que en el primer momento, en 1871, que es está el baltismo, ya aparece el partido civil, ya aparece una sociedad civil que está disputando con los militares el control del Estado, un poco diciendo los civiles también participamos en la independencia, se comienza a recuperar el pensamiento de los liberales, ¿no? Entonces, la independencia siempre da para una discusión política, ¿no? Y yo creo que eso es bien importante.
¿no? Igualito con Leguía, o sea, Leguía trata, como tú muy bien dices, de vender su proyecto de modernización. O sea, la Patria Nueva es simplemente una traducción de lo que es la República, ¿no? Y hay que usar otra palabra. Entonces es una refundación. Lo que hace Leguía como hijo, digamos, del civilismo, un hijo que deja el civilismo, es replantear nuevamente qué es la patria, ¿no? Y ahí está Valdelomar, ¿no? Hay una serie de intelectuales que lo van a ayudar, están los indigenistas, a los que se va a asociar, ¿no? Es el primero que comienza a incorporar un discurso más indígena que se había perdido en el camino, ¿no? Entonces, con todo lo manipulador que puede ser él ya está asociando a su proyecto a sectores intelectuales del Cusco, de las provincias. En la generación del centenario hay muchos provincianos, está Basadre, que es de Tacna, ¿no? Y hay muchos más. Entonces, tienes toda la razón. O sea, la discusión política siempre está asociada a la celebración y a la crisis, ¿no? Porque más adelante, después en unos cuantos años más, cae Leguía, ¿no? Entonces hay una implosión también de lo que sería el Estado leguista y vamos a seguir caminando hacia Velasco, donde se vuelve a dar la discusión y sobre todo que está todo el tema de los indígenas, o sea, de los campesinos, de la tierra, o sea, hay discusiones ya de los aspectos más sociales de la República y de la inclusión política de los ciudadanos, o sea, que se les tiene que otorgar esa ciudadanía que se les ha quitado a fines del siglo XIX. Claro, en el marco, además, Velasco, de un discurso nacionalista y de reforzar esta idea de que la independencia fue lograda por los peruanos, ¿no? A pesar del libro publicado. Entonces, bueno, sí, todas las celebraciones han traído estos momentos de pensar ciertos aspectos importantes del país. Y bueno, pero con la independencia viene la formación de la República, y en ese sentido también queremos conversar sobre cuáles piensas tú que son las ideas centrales que los estudiantes escolares deberían tener claro sobre la formación de la República. Bueno, primero un poco hablar del surgimiento de esta comisión, del Bicentenario, en una situación de la crisis más aguda que ha tenido la República del Perú. O sea, con no sé cuántas vacancias presidenciales, no sé cuántas más tendremos, pero como 3. O sea, 3 vacancias presidenciales o 4 alrededor de la celebración, más la pandemia, más lo que la pandemia ha revelado, ¿no? Más nuestra incapacidad del Estado, o sea, un Estado que no tiene la organización suficiente y que ha mostrado que toda esta bonanza económica de 30 años no nos ha servido para nada. O sea, que no hemos sido capaces de crear un sistema sanitario, vivienda decente, una multivivienda, como había ocurrido con estas grandes unidades de vivienda que se hacen en los años anteriores. No ha habido una propuesta de ese tipo. Entonces, tenemos personas que están viviendo en condiciones inhumanas, ¿no? Tenemos un sistema hospitalario que es inhumano para para los pobres, que tienen que hacer cola, que tienen que llevar su oxígeno, que tienen que llevar su comida, o sea, es una catástrofe, ¿no? Ya más no se puede mostrar las deficiencias de la República, las deficiencias del Estado peruano y la deuda pendiente que tienen con sus ciudadanos, ¿no? Dejando eso de lado, bueno, surge esta comisión navega como una especie de barco, como tú comprenderás, como un barco en medio de la tormenta, porque es como que no sientes como que no hay mucho propósito, ¿no? En un Estado que ha cambiado, o sea, primero está PPK, después vienen todos estos juicios y la corrupción, y aparece un caso y aparece el otro, y en medio de todo tú estás diciendo, voy a celebrar un cumpleaños, estás preparando la torta, ¿no? Hay gente que pregunta, ¿pero para qué, no? Entonces, yo creo que algo que tiene la comisión, y lo quiero rescatar antes que pasemos a la siguiente pregunta, es que a raíz de la pandemia se ha priorizado el aspecto reflexivo de la conmemoración. O sea, se ha borrado la palabra celebración, que no tiene ningún sentido en un país que cada día mueren y mueren más peruanos, no se sabe cuántos más
cuando lleguemos al 28 de julio del 2021, entonces nadie está para celebraciones, pero sí está para conmemorar reflexivamente, y probablemente acá la comisión lo que ha hecho ha sido organizar un comité electoral, un comité electoral, una comité editorial, un comité editorial, electoral también deberíamos comenzar a hacer algo así, un comité editorial donde se ha establecido una lista de los grandes nudos de la República. ¿Cuáles son los nudos de la República Peruana? O sea, ya tenemos las fuentes, estamos implementando una biblioteca digital, donde vamos a recuperar material para los maestros, fuentes primarias, periódicos, como te digo, todos los documentos del sesquicentenario. Tú vas a ir a esa biblioteca digital como investigador o como maestro y te vas a encontrar con esos materiales, te vas a encontrar con libros que hemos vuelto a publicar, está lo de Miller, está lo de Pezuela. Pero acá yo creo que lo interesante es la necesidad de insumo intelectual para la discusión que se viene. O sea, acá se viene una gran discusión nacional que en este momento no la podemos abrir porque estamos en plena pandemia, estamos pensando en la vacuna. Pero en esta colección que se llama Nudos de la República, que tenemos 16 temas, y te voy a mencionar algunos nomás, ¿no? Tenemos, por ejemplo, salud y epidemias, que lo está trabajando Jorge Locio, tenemos regiones, tenemos Amazonía, tenemos economía y territorio, que está trabajando Waldo Mendoza, relaciones exteriores, cómo se forman nuestras fronteras, José Antonio García Belaúnde, género y mujeres, está Fanny, alimentación, que es el tema gastronomía y pobreza, está Rosario Olivas, ciencia, Benjamín Martí Corena, corrupción, Romina Mela, y así, racismo, educación, comunidades LGTBI, memorias y tradiciones orales, conceptos de democracia que trabaja la negra. Entonces, ¿qué cosa ha hecho esta comisión? Ha identificado los problemas, los nudos, ha tratado de buscar a los expertos en el tema, y estamos haciendo libros de máximo 150 páginas dedicados a los maestros de todo el Perú, a los que va a llegar gratuitamente. Inicialmente va a llegar, digamos, un libro electrónico, pero lo que pensamos es el próximo año publicarlos y que lleguen a todas las bibliotecas del Perú, para que el maestro con ese insumo comience a discutir en la clase qué pasó con la República Peruana, cuáles son los nudos, y lo que se le ha pedido a los autores es identifiquen el nudo y propongan una salida, ¿no? Entonces, para ver el problema, como diría Basadre, y la posibilidad, ¿no? Entonces tenemos esa colección en la que estamos dedicando muchísima energía en este comité editorial que preside Marcel Velázquez, ¿no? Y tenemos personas de provincias, o sea, es realmente para mí es lo más bonito del trabajo, o sea, comenzar a hacer esto. Pero también tenemos los abre orejas, tenemos los libros para los niños en Spotify, tenemos estas 100 preguntas que hacen los niños a los historiadores, tenemos todo el trabajo que se está haciendo con los podcasts, ¿no? Entonces, se está trabajando un material didáctico. O sea, yo creo que la diferencia, probablemente, y eso lo tendrán que decir los críticos, entre la propuesta de este bicentenario es que se ha pensado en la divulgación. Entonces acá ya no es porque ya fuentes tenemos, o sea, ahora el tema es cómo llega el conocimiento que ya existe a todo el Perú, ¿no? Y creo que ahí va un poco la pregunta, tu siguiente pregunta, ¿no? Que era el tema de la llegada a la escuela, ¿no? Sí, sin duda, creo que va a ser una herramienta súper poderosa para las escuelas. Creo que es una manera, además, de construir puentes entre la academia y la escuela, que siempre están como separadas, ¿no? Y bueno, tener materiales siempre colabora para el trabajo de los docentes, ¿no? Entonces, exacto, considero que va a ser fundamental. Sí. Yo pienso que este aporte, que es un aporte ya de trabajar e identificar los temas,
trabajar, que lo trabaje un experto, pero que el experto sea un divulgador, que es lo que justamente nos ha faltado, ¿no? Que tenemos muchísimo conocimiento, pero que no llega a los maestros que están ansiosos. Ya, yo me acuerdo hace muchos años, hicimos los talleres itinerantes en el Cusco, iniciamos como un proyecto, y los maestros lo que querían era información, querían separatas, querían artículos. Entonces un poco la propuesta es esa. La propuesta es llegar a la escuela. Quizás es un bicentenario menos intelectualizado, ¿no? No sé si será concebida. El punto es ahora ver cómo salimos de esto y cómo creamos una república democrática y de iguales. O sea, acá el tema es reinventar una república en la que todos se sientan partícipes, ¿no? Una república que pueda incluir. Y por eso que el tema de la Amazonía, y por eso que el tema del racismo, y por eso que el tema de las lenguas originarias va a ser tan importante en la colección, ¿no? Incluso de las comunidades LGTBI, de las mujeres, porque está un poco tratando de visibilizar a regiones y actores que nunca han estado en el mapa o que han estado en el mapa, pero no para todos los lectores del Perú. Creo que es fundamental lo que dices, porque nos conecta mucho desde, o sea, mostrar estos nudos de la República con todo lo que ha sido la formación de la República, qué ideas centrales deberíamos tener en la escuela, y también mostrar bueno, que no solo ha sido una historia de corrupción y de crisis, sino que se pensó una república con momentos fundamentales de experimentación política, de institucionalización, de adaptación de ideas, de generación de prácticas nuevas, y que creo que es relevante también resaltar que se buscó un modelo distinto al mundo de los privilegios, ¿no? Y es justamente lo que tú mencionas, ¿no? Una república se asocia a un tipo de gobierno distinto que el de la monarquía, y lo que vale es la ley, la soberanía, y lo que se espera es la participación de los ciudadanos. Entonces creo que resaltarlo a partir de los nudos también va a ser fundamental para la escuela, ¿no? Y sobre todo que los nudos van a traer a la mesa los esfuerzos, las iniciativas que se perdieron, ¿no? Que yo creo que en eso no somos buenos nosotros, no sabemos reconocer, ¿no? Hay una ausencia de reconocimiento por estar inmersos en la contingencia. O sea, por estar inmersos en la lucha política. O sea, hoy día aparece un actor, mañana aparece otro, salió uno de escena, volvió a entrar el otro y viene otra vacancia. Y ese frenesí no te permite reflexionar en que hay muchos actores que silenciosamente están aportando, entre ellos los maestros, entre ellos los médicos, entre ellos los que están dando la batalla, y a los que hay que, a los que hay que también reconocer, no solamente ahora, sino que reconocer desde antes, ¿no? Entonces yo creo que es un poco replantear la discusión, ¿no? Irnos a las prioridades, bajar la república, aterrizarla, o sea, hacerla material y concreta. Yo creo que es la gran tarea para que en 100 años no estemos en la misma discusión. O sea, ¿qué república queremos que hereden las generaciones que vienen, ¿no? Y quizás ahora es el momento, estamos en un cambio de era planetaria, o sea, lo que estamos viviendo como humanidad nos va a cambiar para siempre. O sea, nuestro bicentenario ahora lo estamos celebrando con una crisis mundial, o sea, no es la crisis particular del Perú, o sea, que se van a tener que replantear los referentes económicos, los referentes ecológicos, todo se va a tener que replantear. Entonces, es el momento para que el Perú también replantee lo que quiere. Y un poco lo que estabas mencionando anteriormente, ¿no? Estas iniciativas, esta parte de recuperación de la memoria positiva, digamos, ¿no? Justamente como parte del proyecto, el año pasado se hizo una conferencia sobre la Expedición Libertadora, ¿no? Entonces, el año pasado fue el bicentenario, los 200 años del desembarco de San Martín. Entonces, se llama así como Entre el Océano Pacífico y los Andes. ¿Y qué cosa pretende ese libro? Darle protagonismo a todas las regiones del Perú. Porque cuando llega la expedición, todo se activa.
se activa la Sierra, pero se activa Trujillo, se activa Arequipa, ¿no? Entonces 20 autores de todo el Perú, de todas las regiones, trujillanos, piuranos, arequipeños, van a contar la historia de la expedición. Entonces, esas son las historias que tenemos que comenzar a promover, ¿no? En la que los peruanos van a tener una voz, son visibilizados. No fue concedida, eso ya lo sabemos. O sea, ya no vamos a volver a la vieja discusión que si fue concedida. It's all story. ¿Me entiendes? O sea, yo creo, y en ese sentido, Heraclio Bonilla ha sido mi maestro. O sea, yo creo que cuando tú no tienes mucho material, tienes que recurrir a estas frases, ¿no? A estas frases que, digamos, pueden atraer la atención, porque no había el material. Hace 50 años no se había recopilado lo que hay ahora. Ahora podemos dar otra versión y introducir, y acá termino, a una obra de Basadre que me parece que es fundamental para estos nuevos tiempos, que es el azar en la historia y sus posibilidades. Que el niño en la escuela aprenda que la vida es azarosa, que nadie te puede dar a ti una fórmula mágica que si fue concedida, que si fue así, que fue así. Tú lo vas a descubrir a través de tu experimentación, así como el Perú descubrió su camino. Y las probabilidades en la historia significa que tú como ser humano tienes 20 posibilidades frente a ti y que está en tu libertad como ser humano asumir corresponsablemente el camino. Entonces, una manera diferente de plantear la independencia que al mismo tiempo le va a dar un mensaje de lo azarosa que es la vida, pero la importancia de las decisiones para construir una vida digna, una vida democrática, ¿no? Entonces, es un relato más, es diferente, porque es un relato que va a involucrar a todos en la construcción del destino del Perú, que yo creo que es la tarea que nos queda por delante. Sí, sin duda. Esta situación que estamos viviendo con la crisis de la pandemia nos ha llevado a todos a mirar a la escuela, a ver qué tipo de ciudadano estamos construyendo, y en ese sentido es muy importante reflexionar sobre qué tipo de ciudadanía es la que queremos, ¿no? O sea, hay que plantear el camino que como docentes queremos seguir desde donde estamos para llegar a la formación de estudiantes capaces de plantearse una convivencia democrática, que se relacionen con los demás de manera equitativa, que logren deliberar sobre asuntos públicos y que participen en promover el bien común, ¿no? Que son cosas que no hemos visto en estas situaciones, en esta situación particular de crisis, ¿no? Y que nos lleva a reflexionar sobre eso, qué ciudadanía es la que queremos construir, ¿no? Y sobre todo algo que yo siempre menciono, yo creo que 1821, 2021 es un recodo en el camino de la independencia. O sea, la independencia de Lima no es la independencia de todo el Perú. Ya se han independizado otras regiones, o sea, ya se independizó Trujillo, ya se ha independizado Supe. O sea, Supe se independiza en 1819, ¿no? Entonces, Lima como un recodo en el camino y probablemente enfocar, a raíz de lo que estás diciendo, nuestra atención en la verdadera celebración, que es la instalación del primer Congreso Constituyente, que es cuando la República nace. Es cuando tú dices, yo soy una república en tu constitución, ¿no? Entonces, volver a la primera constitución de la república. ¿Qué pasó con esa primera constitución? ¿Qué faltó en esa primera constitución? ¿Quiénes no estaban representados en esa primera constitución? Y a pesar de la no representación, existían esas palabras que tú estás mencionando: justicia, igualdad, bien común, felicidad. A mí la palabra felicidad me parece extraordinaria, ¿no? Lo que ahora se llama wellness, o sea, sentirte bien contigo mismo, ¿no? Entonces, recuperar ese vocabulario y reformularlo para el siglo XXI, ¿no? ¿Qué es igualdad en el siglo XXI? ¿Qué es felicidad en el siglo XXI, ¿no? Y sobre todo, y también muy en relación con lo que dices, una ciudadanía participativa, ¿no? Claro. Una ciudadanía que sepa que el bien mío es el bien de todos, ¿no? La idea del bien común es participar todos de un bien supremo, porque si está bien mi vecino, yo estoy bien.
Y esa tiene que ser la lógica en los niños, en la escuela, ¿no? En la idea de que todos tenemos que estar bien, ¿no? Entonces, ¿cómo potencializamos ese lenguaje? Yo creo que es importantísimo. Y darle la identidad a todas las regiones en el proceso de independencia también es importante, porque estos niños van a ser orgullosos de que son tarmeños y que en Tarma se juró la independencia en tal fecha, y ahí se celebra mi propia, ¿me entiendes? Esta unidad en la diversidad, y no la celebración de Lima, porque la celebración de Lima es muy limeña, con la jura, con San Martín que llega, pero si tú activas las independencias locales y las pones en el gran mapa colaborativo del bien común, que al final es instaurar la república, la visión va a ser totalmente diferente, ¿no? Incluso en el libro tenemos los chachapoyanos. O sea, cómo una historia que yo no conocía, participa con sus ciudadanos, con sus mujeres, expulsan a los españoles, comienzas a reconocer a las Toledo, que cierran el puente, que evitan que cruce el ejército. Entonces comienzan estos héroes y heroínas populares, el mártir Olaya, ¿no? Entonces comienzas a crear un imaginario en que todos estamos representados y todos vamos a participar de esta celebración que ya me imagino que en el 2024 con Ayacucho, ya pues la pandemia habrá vacuna y todo lo demás, y ya todo el Perú podrá celebrar juntos, pero vamos preparando el camino, digamos, con el instrumental de los problemas, pero también con el instrumental, como tú bien dices, de crear una identidad sana, ¿no? Un amor por el Perú que puede ayudarnos a remontar este tipo de crisis, porque con el egoísmo, hemos visto que el egoísmo digamos, nuestra gran tragedia nacional, y eso se ha mostrado clarísimo en la pandemia. Sí. Bueno, Carmen, aquí hemos llegado al final, pero tenemos algunas preguntas de los profesores. Una de ellas es, ¿cuáles consideras que son las promesas incumplidas, aquellas que tenemos pendiente como república? Y yo agregaría si crees que el Perú está inacabado, como pensaron los intelectuales del centenario. Bueno, la república pues surge como un horizonte de perfectibilidad, ¿no? La república surge como algo inacabado, o sea, cuando ellos se dan república, y es esta generación que yo creo que hay que recuperar de provincianos, ¿no? Liderados por Sánchez Carrión, que es de Huamachuco, existe un horizonte ético. Existe, la república es un modo de ser, o sea, no solamente es una institución política, sino es un modo de ser, es una sensibilidad, ¿no? Es una relación con el otro, ¿no? Que es tu conciudadano, porque viene toda esta idea de la ciudadanía compartida. Entonces yo creo que sí, definitivamente hay un quiebre, tenemos que ubicar en qué momento esto se descarrila, o sea, en qué momento este tren que tenía pues un bagaje de ideas y de sueños, ¿no? Está la carta esta que manda el Congreso Constituyente a los habitantes del Perú en quechua, a los indios del Perú en quechua, donde se les promete que todas sus tristezas y que todas sus desgracias van a ser revertidas en el orden republicano, ¿no? Y no se cumplen, ¿no? Porque es una república que surge con esclavitud, porque es una república que surge, y acá contestando la pregunta, con servidumbre indígena, una servidumbre indígena que te lleva a reforzar el racismo, un racismo que heredas de la época colonial, pero que no logras resolver y que todavía existe, ¿no? Entonces yo creo que los olvidados, ¿quiénes son los olvidados? O sea, y los olvidados son los que han estado haciendo cola en los hospitales y que se han muerto en la puerta. O sea, esos son. O sea, no tenemos que hacer mucha elaboración intelectual para darnos cuenta quiénes son los perdedores en la pandemia. O sea, hay algunos que se pueden comprar el oxígeno y se lo llevan a su casa si quieren. Y otros están en una cola, como esta señora que perseguía al Estado correteándola en Arequipa para decirle que su esposo estaba en una carpa esperando por entrar al hospital. Entonces, el servicio público, o sea, educación pública de calidad, salud de calidad,
habitación de calidad, seguro de calidad. O sea, eso es el bien común. Entonces, si el bien común ya lo podemos, el bien común ya no es una desiderata de los ilustrados. El bien común son, ¿qué tiene que darle la República a sus ciudadanos para que sean felices? Para ser una república de iguales. Para ser una república de iguales y felices, o sea, poner la palabra felicidad. Y felicidad, como hemos descubierto ahora con la pandemia, no significa tener 20 casas ni 50 carros. O sea, felicidad es tener vivienda, alimentación y medicina y sanidad. O sea, la pandemia nos ha devuelto este virus que no tiene ni vida ni pensamiento, nos ha hecho reflexionar qué necesitamos, cuáles son las necesidades básicas. Y yo creo que a esas necesidades básicas hay que regresar, y al respeto. O sea, yo creo que acá tiene que haber un respeto por el otro, que no es teoría, sino es un reconocimiento que el otro es un ciudadano como tú y que merece el mismo, digamos, la misma calidad de servicios que tú tienes, ¿no? Y poniéndolo en términos prácticos, esos son los pendientes de la República Peruana con sus 30 millones de ciudadanos. Uh-huh. Y aquí tenemos una última pregunta porque el tiempo se nos está acabando. Un maestro nos comenta que ahora en las escuelas tienen en lo que es el nivel primario el área de personal social, donde se toca la historia, cuestiones cívicas, y en secundaria tienen el área de ciudadanía, pero también cursos de historia. Nos pregunta cómo desde la enseñanza de la historia podemos contribuir a la formación de ciudadanos. Yo creo que es una pregunta fundamental. O sea, yo no sé ustedes que están relacionados más con los currículums, algo pasó en el camino que perdimos la narrativa, ¿no? Yo creo que toda esta discusión sobre las competencias, ¿no? Esta discusión sobre los skills, ¿no? Que llaman acá los skills, han tratado, y yo creo que con justa razón, ¿no? De promover un estudiante que pueda cumplir con metas, ¿no? Con metas para poder pasar al segundo nivel, pero se ha perdido el espacio de las humanidades, ¿no? Y en el espacio de las humanidades tú no puedes medir competencias. O sea, yo creo que en el espacio de las humanidades lo que tú básicamente promueves es imaginación, es creatividad, es identidad, que se construye lentamente. Y al maestro hay que darle su tiempo. O sea, el maestro no puede correr en una narrativa. O sea, el maestro debe tener cierta libertad para detenerse en momentos que considera que son importantes. Pero ¿qué pasa? El currículum lo lleva, tiene que cubrir, tiene que terminar, tiene que llegar a la depresión del 29 y todavía está en la guerra con Chile. Entonces tiene que correr y correr. Entonces no le das el tiempo que como dice el maestro que nos está haciendo la pregunta, para hacer educación cívica e historia. Un curso que ya no tenemos en la escuela. Yo llevé educación cívica. Y me acuerdo que era un curso que me encantaba. Ahí te enseñaban todo sobre tus derechos, y sobre todo algo importantísimo, hay que comenzar a reforzar la idea de los deberes. Claro. Porque no solamente es qué cosa me tiene que dar la República a mí, sino qué tengo que dar yo como ciudadano de la República, el tema de los deberes en los niños, ¿no? Que son los deberes que uno hacía en el colegio, no tengo que hacer mis deberes, pero no son los deberes solamente de hacerlos en la casa, sino son los deberes, ¿cuál es tu compromiso como ciudadano con el colectivo, ¿no? Entonces yo pienso que hay que reevaluar el currículum en el curso de historia. O sea, primero contarla como una narrativa, que no se conecte, porque yo me acuerdo cuando ya estaba en la reforma de Velasco, era el Perú en el mundo, entonces el niño se confundía porque estabas en la guerra del Pacífico, pero también estabas viendo una guerra en Europa. Entonces volver, digamos, a nuestra narrativa sencilla, en la cual el niño va a ir incorporando las luces y las sombras de la República. Creo que va a tener un lugar fundamental estos materiales que se están preparando en la Comisión del Bicentenario. Creo que
el trabajar con fuentes, el interpretar críticamente las fuentes, tener una posición basada en información confiable, en tener varias fuentes a tu disposición para formar tu propia opinión, creo que va a contribuir mucho a esto de formar ciudadanos desde la escuela, ¿no? Tenemos una colección que no he mencionado, que yo creo que va a ser fundamental y le hemos pensado mucho, que es como una trilogía, ¿no? Se llama Voces de la Libertad, Caminos de la Libertad e Iconografía de la Libertad. Y en Voces de la Libertad se recopilan fuentes primarias desde Vizcardo hasta, no sé, una declaratoria de unos guerrilleros en la sierra. Entonces el maestro ya tiene en un compilado una serie de fuentes y comentadas, donde a través de las fuentes le va abriendo al estudiante su imaginación, porque el poder de la palabra, yo no sé, en el caso mío, a mi profesora le encantaba llevarnos los libros del sesquicentenario, mi generación los inaugura, y nos leían pues la carta de Vizcardo a los españoles americanos, y eso parece mentira, te traslada al momento, ¿no? Entonces, fuentes bien seleccionadas, que a veces los maestros, por la carga que tienen académica y todo, no pueden ellos seleccionarlo. Entonces, se lo selecciona un académico con una introducción. Los caminos de la libertad, que es ir llevándolos por los caminos de los ejércitos libertadores, que eran los viejos caminos incas, y que van parando en diversas regiones del Perú. Entonces el maestro le dice al niño, en este momento el ejército está pasando por Tarma, y vamos a hablar sobre Tarma, y lo último es la iconografía, que están los cuadros y que están todas las piezas. Entonces estamos en esa tarea también de dar un paquete de información, como dices tú, bien comentada, para que el maestro tenga los instrumentos, junto con los nudos, va a tener los instrumentos históricos para poder narrar, digamos, la historia de la independencia, que muchos niños se pueden sentir entusiasmados, ¿no? Porque es toda una odisea, es una épica, el ejército viene, lo derrota, entonces los vas llevando por este mundo azaroso al que al final el Perú declara su independencia y se convierte en una república en dificultades, pero lo logra, ¿no? Entonces los logros también y el camino para llegar a tu meta, yo creo que va a ser parte de nuestra misión de difusión. Bueno, lo esperamos ansiosamente en las aulas. Carmen, muchísimas gracias. Gracias por acompañarnos. También quiero agradecer a todos los maestros y a las maestras que han estado con nosotros y también invitarlos para el siguiente webinar que va a ser sobre educación y tendremos como invitado a Ricardo Cuenca. Muchas gracias. Buenas noches, maestros, y acá estamos trabajando para ustedes. Estamos pensando mucho en la escuela y en los maestros en este comité editorial. Buenas noches a todos.